No funciona. No, no, no. Creo que todavía no empieces a grabar, Ángela, Sí, hasta que ya. no, es que se empieza automático, pero Ah, ya. ya la paré, ya la paré. Gracias, gracias. Bueno, qué gusto. María, y ya después ya le damos seguimiento. Adelante. Bien, buenas noches a todos. Bienvenidos al capítulo México de PMI. Hoy vamos a tener nuestro panel de proyectos de la construcción, como bien lo hemos estado publicando y compartiendo con algunos de ustedes. Y hoy tenemos a 5 referentes de este sector que nos van a hablar de su experiencia en este panel. Vamos a tener como moderador al doctor Marcos González y tenemos a los demás como panelistas. Así que ustedes van a poder escuchar lo que ellos nos compartan y además ustedes también pueden hacer las preguntas que consideren pertinentes que ellos les puedan aportar. Así que vamos a dar inicio. Pues les presento a Marcos González. Él, como les decía, tiene un doctorado en proyectos de infraestructura. Él comenta que es su pasión, que le encantan estos proyectos. Cuenta ya con más de 10 años de experiencia y además pues tiene experiencia en proyectos internacionales. Entonces los dejo. Adelante, Marcos. Muchísimas gracias, María. Estoy encantado de estar con ustedes. El día de hoy tenemos pues 4 colaboradores en el sector de proyectos inmobiliarios en México. Así que vamos a tener una charla que seguramente pues va a ser súper interesante. Y los voy a presentar uno por uno para después dar comienzo con las preguntas que tenemos. Va a ser más una charla y espero que también ustedes puedan ir haciendo algunas preguntas, algunos comentarios. Ahí está el box que tenemos habilitado para que cada uno de ustedes pueda ir haciendo pues algún comentario, alguna pregunta y con gusto lo vamos distribuyendo a los diferentes participantes de este interesante webinar que tenemos. Me gustaría empezar con la arquitecta Adela Rangel. Ella tiene experiencia pues profesional y académica. Es arquitecta por la UNAM. Es una socia fundadora de Acurat, una firma que es una firma de diseño y de BIM management, así que está pues muy ligada a todas estas nuevas tecnologías. La escucharemos de cómo se expresa en temas de BIM, de digital twins, de artificial intelligence, de machine learning. Ahora sí que todo lo nuevo que tenemos en este sector de la infraestructura, seguramente que Adela nos va a estar pues compartiendo parte de su experiencia. Ella forma parte del Board of Advisor en México, también es Chair of Next Committee en México. Está muy ligada a varias organizaciones internacionales. En lo académico, ella da clases en la Universidad La Salle, en el TEC de Monterrey y en Libero. Así que estamos encantados de que estés con nosotros. Muchísimas gracias, arquitecta. El segundo participante, tenemos al arquitecto José Luis Cortés. Es arquitecto mexicano, presidente de la UAI. Es graduado del Instituto de Tecnología de Monterrey en México. Cuenta con estudios en escuelas internacionales, como lo es en Copenhague, en Dinamarca, y el MIT en los Estados Unidos. Así que tiene una experiencia y una visión también pues bastante internacional, no solamente en México, sino tiene esa visión de qué es lo que pasa en otras latitudes. Así que será súper interesante lo que nos pueda compartir. Y anteriormente participó ni más ni menos como presidente de la Federación de Colegios de Arquitectos de la República Mexicana. Así que estamos encantados que esté con nosotros, arquitecto. El tercer participante es el arquitecto Alfredo Manuel Reyes. Los anteriores 2 participantes son mexicanos. Quisimos darle un poquito de sabor internacional a este webinar. Así que los siguientes 2 participantes son colombianos. El arquitecto Alfredo Manuel Reyes es arquitecto de la Universidad del Atlántico, es especialista en obras civiles, así que ha estado muy involucrado tanto en el sector público como en el sector privado. Ha sido ni más ni menos que jurado de varios concursos para Vidrio Andino, para la Universidad La Salle, para FIAPCHI. Es expresidente nacional de la Sociedad Colombiana de Arquitectos, así que nos estamos juntando aquí con bastantes presidentes y eso nos da una visión mucho más ejecutiva de qué es lo que está ocurriendo en este sector tan importante para Latinoamérica. Y bueno, por otro lado tenemos al arquitecto Jaime Pinilla, también colombiano. Se ha desempeñado en áreas
pues del sector inmobiliario, tiene más de 30 años de experiencia en proyectos de infraestructura y específicamente 20 años en desarrollar modelos de estructuración y gerencia de proyectos. Así que estamos encantados de tener a estos pues 4 colaboradores. Los conozco pues muy bien, su carrera la verdad es excepcional y queremos que nos compartan pues parte de sus experiencias y sin más información de background, permítanme comenzar con esta charla que hemos preparado para el día de hoy. Tenemos algunas preguntas pues súper interesantes, pero como lo mencionaba en el inicio, por favor déjenos algunas preguntas, comentarios en el chat y nosotros las vamos a ir pues repartiendo con los diferentes panelistas. ¿Cuál es la dinámica del día de hoy? Yo voy a ir haciendo una pregunta y voy a ir pidiendo que nuestros participantes las vayan respondiendo y iré moderando cada una de estas preguntas. Así que espero que disfruten la próxima hora y cachito más que tenemos de tiempo. Primeramente, pues como todos sabemos, o todavía tenemos la crisis del COVID, una crisis que nos ha pegado a nivel mundial en todos los sectores, no solamente en los proyectos de infraestructura. Pero me gustaría que los panelistas nos dijeran cuáles fueron esas implicaciones, tanto negativas o positivas, que nos ha dejado la pandemia, porque no todo ha sido pues malo en esta crisis que hemos superado o que progresivamente hemos superado, sino también existen cuestiones positivas. Así que me gustaría empezar primeramente, los voy a ir tomando así como están apareciendo en mi pantalla. El arquitecto Alfredo, ¿qué nos quisiera expresar? ¿Cuáles han sido esas implicaciones positivas y negativas? Muy buenas noches, gracias por la invitación, un saludo a los panelistas, a cada uno de ustedes, al arquitecto José Luis, por supuesto, qué bueno encontrarlo en esta área común. Indudablemente el COVID produjo serias transformaciones en el sector, transformaciones que apenas se están sintiendo, digamos, los efectos post sobre el sector inmobiliario. Es decir, el trabajo remoto generó una serie de conductas que de alguna manera tuvieron unas un impacto inmediato, otras circunstancias van a impactar a futuro, que se lo voy a contar brevemente. El trabajo remoto se queda. No va a pasar, por supuesto, va a sufrir unos ajustes en el tiempo, va a haber una mixtura entre trabajo remoto y trabajo presencial, pero transforma por completo la visión de las oficinas, por ejemplo. Algunas industrias que tienen dentro de su planta personal que no necesita estar en el sitio, también impacta los hábitos del consumidor, los hábitos del sector inmobiliario. Okay. Incluso factores como el diseño, la localización, en este caso de la vivienda, también son susceptibles de recibir modificaciones en la cultura de compra, en los hábitos del consumidor, porque cambió el concepto de diseño también de la casa, por ejemplo, de la habitación. En fin, el COVID está transformando el sector y está transformando el negocio inmobiliario, para ir calentando un poco el tema. Arquitecto Jaime, desde su experiencia, ¿cuál han sido esas? El arquitecto Alfredo nos habló un poco de la parte positiva de que nos ha dejado el COVID. ¿Cuál ha sido esa parte negativa que nos ha dejado? Esas implicaciones especialmente para el sector inmobiliario. Bueno, pues antes que todo, muchas gracias, PMI Caribe, por esta invitación, a cada uno de los panelistas y a cada una de las personas que están presentes en este evento. Bueno, hay algo que yo considero que es negativo, que nos hemos ido de pronto al extremo de considerar que en la virtualidad podemos manejar todo. Yo creo que es
necesario. El contacto, la comunicación. Algo muy importante, la presencia en los proyectos. Estamos manejando hoy todo virtualmente y es una herramienta muy valiosa, pero no podemos olvidarnos de la presencialidad, del contacto personal, de las decisiones que solo se toman cuando los seres humanos se encuentran en un mismo espacio. Yo considero que como todos los cambios, iremos superando esto. Nosotros en este momento estamos desarrollando, gerenciando proyectos aquí en Colombia y hemos hecho visitas semanales, quincenales o mensuales obligatorias, y me perdonan que subraye ese término obligatorio, pero nos estamos dando muy a la decisión de que con la virtualidad lo separamos. Entonces estamos colocando unas cláusulas de obligatoriedad de presencia en los proyectos y de obligatoriedad en reuniones presenciales para tomar decisiones. Yo considero que eso lo iremos superando, pero tiene que haber la mezcla. No podemos caer solo en la virtualidad. Gracias, Marco. Me gusta muchísimo estas dos primeras opiniones que nos han vertido. Me quedo con que no debemos de tomar un solo approach, o sea, irnos totalmente remoto o irnos totalmente a sitio, sino hacer esa mezcla de esos dos funcionalidades que ahora tenemos gracias pues al COVID. Pero ciertamente en el sector de la infraestructura, de la construcción, de arquitectura, pues ver los proyectos con nuestros propios ojos es pues realmente pues mandatorio, ¿no? No es algo que nosotros podamos tomar decisiones pues a través de un ordenador, de una computadora. Necesitamos ver cómo van progresando, especialmente porque muchos de estos progresos pues van generando pagos a través de la cadena de suministro. Entonces es muy importante estar observando cómo van pues desarrollándose estos proyectos. Arquitecta Adela, me gustaría que explorara un poco desde la parte, desde su perspectiva de fundadora de una organización, ¿qué usted ha visualizado que ha traído esta pandemia a su organización? ¿Cuáles son los principales cambios que ustedes han implementado para pues combatir un poco esta pandemia? Muchas gracias y sobre todo gracias por la invitación al panel. Pues yo creo que muchas cosas buenas y malas, ¿no? Como todo los cambios que nos vienen en la historia, siempre esto puede traer una cara positiva y una cara que, bueno, no lo es tanto, ¿no? Una positiva fue que el COVID aceleró, según, por ejemplo, la Singularity University ponderó unos 8 años que nos brincamos en las transformaciones o en las adopciones tecnológicas, ¿no? O sea, la gente que no le gustaba tanto el Zoom, que todavía preferían que 14 personas hicieran un commute de 1 hora, 1 hora y media, a bosques, a Santa Fe, a lugares más remotos, ¿no? A la obra. Pues de pronto tuvieron que, ¿no? O sea, cambiar los hábitos de reuniones, ¿no? Y esto fue un acelerón de, según la Singularity University, 8 años, pero yo creo que en muchos casos de gente que no iba a cambiar nunca, ¿no? Algo que vimos, por ejemplo, en el sector vivienda, vimos la inclinación de las personas a métodos comerciales como recorridos 3D, fotos 360, ¿no? Que animaban a las personas a adquirir una vivienda sin tener la posibilidad de ir y recorrerla físicamente. Para nosotros el trabajo virtual, el trabajo remoto, pues ha sido algo con lo que hemos trabajado, yo creo que desde hace 10 años que fundamos la empresa. Sin embargo, sí creemos en ciertas dinámicas que es importante generar en equipo, con una presencialidad que hoy en Accurat llamamos una presencialidad significativa, ¿no? Que es una presencialidad que cuenta, un intercambio, una integración del equipo que es muy importante. Y yo creo que esta misma integración es de lo que hablaba el arquitecto Jaime hace un momento, ¿no? O sea,
este intercambio humano, que yo creo que lo vieron sobre todo las generaciones de los niños, ¿no? Que dejaron de tener contacto y que esta forma de contacto virtual no humanizaba el trato, ¿no? Entonces, yo creo que para lo que nos ha tocado ver como organización, como organizaciones, ¿no? Desde lo académico, desde la MAU, desde las universidades y en la vida profesional, ha traído cosas muy buenas y nos ha hecho ver ciertas necesidades fuertes de esta interacción social. Muchísimas gracias, arquitecta. Me gustaría retomar un poco algunos puntos que mencionaste, especialmente en términos de la tecnología, cómo dimos ese salto de calidad. Y me gustaría ahora preguntarle al arquitecto José Luis Cortés, ¿cuál es ese rol? ¿Qué rol juega la tecnología tanto a nivel de procesos o herramientas en el sector inmobiliario? Claramente tenemos algunas como Zoom, pero vayamos como a la carnita del sector, ¿no? Esas tecnologías o herramientas como BIM, como Digital Twins, ¿cuál es el rol que juegan en este momento este tipo de tecnologías o la importancia de estas? Muy bien, Marcos. Bueno, primeramente, muchas gracias por ser el conductor, el moderador de esta sesión. Aprecio mucho estar en esta reunión y agradezco a María su invitación, lo mismo que a Jaime y Alfredo. Y es un placer estar aquí con Adela, con Ángel, con todos. Yo creo que la pandemia, la era pandémica, que no ha terminado, que puede continuar o pueden aparecer nuevos virus, Claro. nos hizo ver que íbamos en un camino equivocado. Y esa es una parte muy importante. ¿Por qué íbamos en un camino equivocado? Porque como sociedad habíamos crecido, es decir, en una sociedad que pasó de lo frugal a una sociedad de consumo y estábamos viviendo una sociedad de desperdicio. El grado de desperdicio que hay en nuestra sociedad en general es muy grande y eso fue importante. Segundo, nos hizo ver que la poca resiliencia que teníamos, es decir, dentro de las ciudades y dentro de los países. O sea, es triste decir que más de 6 millones de personas murieron en el mundo. Y eso porque no estábamos preparados en todos los aspectos, y principalmente en el tema de la salud. Entonces, esa es una enseñanza histórica que fue un parteaguas en la historia de la humanidad. Adicional a ello, es decir, esta cantidad de muerte, esta capacidad de resiliencia se dio de manera muy fuerte en el medio urbano más que en el rural, porque el rural con contacto con la naturaleza no fueron 2 años de encierro, sino tuvieron la posibilidad de salir a respirar aire puro y salir a convivir, es decir, en el campo. En las ciudades se mostró de 2 maneras. Uno, en las zonas muy pobres, ¿verdad? Por la falta de sanitización de las viviendas. Es decir, viviendas de 1 cuarto, de 2 cuartos, con gran nivel de hacinamiento. Es decir, cuando llegó el COVID, pues no únicamente contagió a 1 o 2 personas, sino a todas, a familias completas. Falta de agua potable, falta de drenaje, falta de recolección de basura, asentamientos o viviendas localizadas en lugares no propios para su construcción, en lugares lacustres, en lugares montañosos, es decir, con mala orientación, sin ventilación, sin asolamiento. Entonces, eso fue una enseñanza muy importante porque nos dimos cuenta que el emplazamiento de las viviendas es relevante. Y eso para todos los desarrolladores que se han dedicado en los últimos años a construir vivienda, creo que es una enseñanza primaria. Por otra parte, es decir, el hecho de no tener, que dijéramos, los mínimos de bienestar al alcance en todas esas cinturones de miseria alrededor de las ciudades, es decir, el no tener clínicas, hospitales, no tener escuelas, no tener comercios o mercados, no tener lugares de recreación, etcétera, hizo más difícil la vida en estas periferias, porque pues para poder obtener
un insumo básico para la alimentación, tenían que recorrer grandes distancias en época difícil. Entonces, eso es una enseñanza para los desarrolladores inmobiliarios de que no deben construir unidades habitacionales aisladas. O sea, hay que contemplar que hacer vivienda es hacer ciudad, y hacer ciudad significa el hacer la vivienda, pero junto con todos los equipamientos, ¿verdad? Y servicios adecuados. Se vio de manera muy clara que una gran cantidad de conjuntos habitacionales que estaban muy alejados de las ciudades, pues fueron realmente dañados, no únicamente por el encierro, sino por la dificultad para acercarse bienes básicos. Por otra parte, también fue una enseñanza para aquellos que habían construido en los últimos años edificios inteligentes, llámese inteligentes, es decir, con cristales ciegos, sin tener ventanas, porque confiaban en que todo se manejaba con la tecnología, con buenos sistemas de aire acondicionado, de calefacción, etcétera. Y los mayores contagios se dieron en esos edificios. La gente tenía miedo de salir a tomar un elevador en un edificio de más de 10 pisos porque eran focos de infección. ¿Por qué? Porque no habían tenido el mantenimiento adecuado. O sea, no se trata únicamente de construir edificios con altos niveles de tecnología, sino que se prevea el mantenimiento. Es decir, si tú no le das mantenimiento a un sistema de aire acondicionado o de calefacción, pues lo único que haces es esparcir todos los virus en todo el edificio. Y eso se vio muy claro. O sea, los contagios en edificios de oficinas y en conjuntos de vivienda residencial de alto nivel fueron altísimos. Y si no, ve los números en Nueva York y ve los números en grandes ciudades. Entonces, son dos enseñanzas para los desarrolladores inmobiliarios muy importantes. Ahora, ciertamente, hablando de la tecnología, gracias a la tecnología el mundo pudo seguir adelante. Es decir, eso fue un momento histórico en que sí apreciamos mucho el acceso a la tecnología. Si no hubiera sido por la tecnología, el mundo se hubiera parado. Es decir, 2 años encerrados nos permitió seguir produciendo, generando conocimiento a través de la misma tecnología. Y esto trae consigo el pensar que también hay grandes abismos en el manejo de la tecnología. O sea, gente que tenía su acceso a la tecnología, pues le fue muy bien, pero había una gran cantidad de gente que no tenía acceso a la tecnología y le fue muy mal. Se ve en el mundo de la educación, niños que no tenían una computadora, aunque tuvieran la posibilidad de acceder a una clase, si no la tenían, pues no podían tomar la clase, ¿verdad? Y eso se vio mucho en muchas viviendas de escasos recursos, que aguantar a los niños 2 años encerrados y sin poder tener comunicación para seguir educándose fue muy triste. Pero también empleados que no tenían alto nivel tecnológico y que no tenían acceso a la misma. Entonces, esto yo creo que se vio en una misma ciudad, de un grupo a otro, pero también de un país a otro. O sea, hay grandes abismos en el manejo tecnológico, gente que está muy avanzada tecnológicamente y gente que estábamos rezagados. Ciertamente, como dijo Adela, forzó a mucha gente que no creía en la tecnología a actualizarse rápidamente, entrar a la tecnología. Y eso creo que es algo muy positivo como sociedad. No quiere decir que la tecnología nos vaya a resolver todo, pero que sí ayudó. Y también el trabajo en línea, el trabajo en casa, pues tuvo un impacto muy fuerte en el sector inmobiliario, porque gran cantidad de edificios de oficinas se quedaron vacíos. Entonces hay que replantear, ¿verdad? Es decir, el diseño de dichas oficinas y la oferta y la demanda que tan importante es, porque a veces había ciudades que estaban con sobreoferta de oficinas y les pegó muy fuerte económicamente, financieramente de eso. Pero yo creo que hay muchos aspectos que el COVID nos ha enseñado y que lo cual nos dice que a futuro tenemos que ser más responsables en la arquitectura que hacemos. Tenemos que hacer arquitectura más sustentable, más resiliente, más inclusiva, más equitativa, etcétera, y más saludable.
pero también sí, con un mayor nivel de ética. Creo que nos observamos que se había perdido el nivel de ética. Es decir, estábamos pues, a las libres fuerzas del mercado, y yo creo que eso, es decir, para los desarrollos inmobiliarios es muy importante reflexionar. No se trata construir por construir, sino construir bien con alta responsabilidad y entendiendo hacia dónde debe crecer la ciudad de manera más eficiente. Ay, súper interesante las aportaciones del arquitecto José Luis, y me gustaría seguir un poco con la conversación que ya ha empezado a dinamitar el arquitecto, y ahora me gustaría moverme un poco con el arquitecto Alfredo y regresarnos un poco a la pregunta: ¿cuál es el rol que juega la tecnología pues en términos de estas nuevas tecnologías que tenemos en el mercado como BIM, como Digital Twins? ¿Cuáles son sus beneficios o por qué no se han también implementado en a nivel sectorial tan rápidamente como en otros países? Arquitecto, los escuchamos. Está en mute. Me quedan algunas inquietudes que si al final tendremos un poco más de tiempo, me gustaría que las habláramos, sobre todo algunas pendientes sobre el tema del COVID, el trabajo remoto, que a mi juicio tiene otras variables muy interesantes que me gustaría hablar. Pero por ahora el tema de la tecnología, por supuesto, es un factor muy determinante para impulsar la relación clientes e inversionistas. El nivel de exigencias respecto a la disponibilidad de soluciones integradas, adaptadas, que no presenten fisuras en la estructura conceptual, solo van a ser posibles satisfacerse mediante la implementación de nuevas tecnologías. Esas nuevas tecnologías, por ejemplo, el caso de la realidad virtual, que permite hacer tours virtuales, reduce los tiempos de ocupación de la persona en visitar, como tradicionalmente se hace, el inmueble, ¿no? Ya podríamos mirarlo, reducir más o menos un 70% el tiempo que le gastamos a visitar el proyecto. Las gafas 3D y los videos 360 que nos permiten visualizar de modo muy detallado con recorridos virtuales, etcétera. También creo que elementos como la aparición del blockchain y las criptomonedas, creo que ya empieza a tener ciertas semblanzas, ¿no? El pago mediante la tokenización con el uso de criptomonedas, los contratos, que ya tenemos contratos inteligentes que son producto precisamente del uso de esta moneda, el Big Data y la inteligencia artificial cambió la interpretación de los hábitos de consumo también. Hoy cada ser humano es transportador de estadísticas, de modas, de tendencias. Los asistentes virtuales o chatbot que ayudan a dar respuesta inmediata al usuario cuando tiene una serie de inquietudes que ya no necesitan tener del otro lado de la pantalla una persona, una secretaria dando respuestas, ¿cierto? El uso de drones transformó también la manera de vender la imagen, la georreferenciación del inmueble, el fintech inmobiliario. O sea, tenemos una serie de nuevas aplicaciones, un nuevo lenguaje que está transformando el sector y lo va a seguir transformando de modo acelerado. Ok. Gracias. Arquitecta Adela, me gustaría que explorara un poco el rol del BIM en este sector. Pudiera un poco compartirnos cómo se ha ido desarrollando en su organización y cómo ha ido pues mejorando el desarrollo de estos proyectos de infraestructura, pues esta herramienta como lo es el BIM. Claro que sí, Marco. Creo que es muy importante
pensar en qué es BIM primero, ¿no? Y hablar claramente de estos términos, porque he escuchado y leído muchos foros o en artículos que hablan de una metodología BIM, o sea, que no existe, ¿no? BIM es un paradigma y no estamos acostumbrados a cuestionar esto, ¿no? Estamos como muy acostumbrados a tomar las soluciones y transformarlas, pero no a cuestionar el origen de las cosas. Y vaya, BIM ha planteado un nuevo paradigma que rompe el paradigma de trabajo que llevábamos más de 8,000 años utilizando, que era imaginarnos algo en tercera dimensión, plasmarlo en 2D, dárselo a alguien más, ¿no? En esta traducción 2D para que esa persona lo interpretase y lo pudiera construir. Okay. BIM nos ha permitido virtualizar todo esto y a la hora de estar teniendo esta relación con el proyecto en tercera dimensión, nuevas cosas suceden. Muchas de las herramientas que mencionaba ahorita el arquitecto Alfredo, yo creo que realmente, como las describía, pues estaba hablando de los usos, ¿no? Pero muchas veces hemos visto estas herramientas interpretadas únicamente hasta ahí, como herramientas, ¿no? Como, por ejemplo, BIM, hacer planos de un modelo, o Digital Twins, conectar el mundo virtual con el mundo real a través de sensores. Hablaba de drones, por ejemplo, ¿no? Y de pronto nos olvidamos de cuál es el objetivo tal cual utilizamos esta herramienta. Entonces, no se trata de hacer planos ahora más acuciosos, más precisos, ¿no? Porque tenemos un proyecto integrado, porque lo trabajamos colaborativo en la nube, porque está conectado con el presupuesto, porque podemos simularlo. Sino se trata de saber qué queremos. Y esta es una cuestión que me parece muy relevante. Quisiera agradecer la participación de Sergio Corte en los comentarios, en las preguntas, donde hablaba, por ejemplo, de la domótica, ¿no? Y Domótica. Todo esto que estamos haciendo, estas casas inteligentes, ¿no? Los espacios pues están transformándose porque, como estaba diciendo el arquitecto José Luis Cortés hace rato, la gente que vivía con hijos estos 2 años en una vivienda muy pequeña, muy reducida, pues de pronto el espacio para poder tener esta escuela virtual y las reuniones virtuales de 2 o 3 personas en una vivienda pequeña se volvía un caos, ¿no? No nada más por el ruido, sino por también la interacción entre las personas y la calidad del internet, ¿no? Entonces, sí, efectivamente, los objetivos tendrían que ser diferentes. Claro. ¿No? Tenemos que decir, a ver, vamos a hacer una mejor convivencia de las personas dentro de las casas, vamos a hacer una potencial transformación de los espacios, vamos a permitir que personas que están al cuidado de hijos o de las generaciones mayores puedan seguir trabajando a pesar de tener que tener estas actividades, ¿no? Por ejemplo, ahora algo que estamos haciendo mucho con Oculus es temas de ergonomía, de simulación para la seguridad y temas de capacitación, por ejemplo, en entornos logísticos. Entonces, yo los invitaría a que pensáramos en estas herramientas más, en las voluntades que se tienen al usarse, en la ética y la metodología que les aplicamos, que en la función simple de estas herramientas. Me gusta muchísimo lo que mencionas de darle ese razonamiento del para qué vamos a usar estas herramientas. No solamente usarlas por usar y mejorar nuestros procesos, sino ver el fin, a dónde queremos ir en un futuro. Me gustaría ir en relación a una de las preguntas que nos mandaron Jorge Nino. Y esta pregunta me gustaría dársela al arquitecto Jaime Pinilla y nos dice, me gustaría conocer cómo ven la incorporación del gerenciamiento de proyectos en este tipo, pues, del sector inmobiliario.
qué metodologías se han implementado, si han sido con éxito, si no han sido con éxito. Jaime, tú has escrito un libro en gerenciamiento de proyectos. ¿Nos podrías dar un poco más de contexto de cuál es el estatus del project management dentro de este sector? Bueno, Marcos, sí, muy amable. Veo que de verdad estás muy bien informado y muy bien dateado de toda nuestra información profesional. Pues la explicación de la gerencia de proyectos inmobiliarios en la coordinación y el control centralizado de las fases que requiere un proyecto, me parece espectacular ese significado. Aplicado a las distintas fases del mismo: estructuración, planificación, preventa en proyectos comerciales, construcción y cierre, y de la vida del ciclo del proyecto. Nosotros tenemos la oportunidad de desarrollar centros comerciales que seguimos siendo los dueños del proyecto. Entonces, el ciclo del mantenimiento, de las reformas, de las certificaciones y la demolición de los proyectos hace que el BIM en su 7D sea una herramienta que, de la mano de la gerencia de los proyectos inmobiliarios en el momento de su construcción, con metodologías como valor ganado y programación ganada, sean fundamentales para el éxito del proyecto. Con una frase que me encanta de la aplicación del BIM: trabajo colaborativo. Esto nos está enseñando a tener una visión de trabajo en equipo. Ante los proyectos, cada uno cumplía su misión y a veces las personas ni se conocían ni sabían quién hacía. Hoy, si los proyectos no son colaborativos, no pueden salir adelante. Y eso es la principal función del gerente de proyectos inmobiliarios. Me gusta muchísimo cómo empiezas a conectar un poco, pues, algunas herramientas que tenemos como el BIM, también con la cultura organizacional, que es la colaboración, y pues la dirección de los proyectos. Eso me hace recordar un poco a mi experiencia que tuve en Inglaterra, en donde vi varios proyectos que se desarrollaban bajo, pues, estas nuevas tecnologías, y aún así eran un fracaso porque no sabían cómo colaborar en equipo, porque no solamente era un implementar y comprar una herramienta, sino es cambiar esa cultura organizacional de que el arquitecto, el constructor, el operador, los usuarios estén compartiendo información a través de una plataforma, y que esto permite el desarrollo del proyecto a través de su ciclo de vida. Entonces me encanta muchísimo cómo combinas varios aspectos, ¿no? Tanto de herramientas, cultura y a nivel procesos. Y ahora me gustaría regresarme un poco con el arquitecto José Luis Cortés para que nos dé, pues, un poco su visión de la importancia o el rol de la gerencia de proyectos en este sector inmobiliario. ¿Cuál ha sido su experiencia, arquitecto? ¿O qué nos Con quisieran mucho gusto. compartir? Bueno, primeramente yo quisiera decir que hoy en día, en el mundo contemporáneo que vivimos, es decir, todos los profesionales, ¿verdad?, no se pueden quedar con su título profesional y creerse que ya con eso resolvieron las necesidades del mundo. Es decir, aquel profesional que no se actualiza se va quedando rezagado. Así Llámese es. arquitecto, ingeniero, licenciado, cualquier profesión. La educación tiene que ser continua. Es decir, la tecnología se está renovando todos los días hay innovaciones tecnológicas. Si uno no se actualiza, muy rápido te quedas fuera del mercado y ya no eres competitivo. Entonces, esa es una premisa básica para todos los profesionales. Segundo, yo creo que es muy importante que la tecnología vaya acompañada de un conocimiento pleno de otras facetas de la sociedad. Es decir, ¿a qué me refiero? Por ejemplo, en la ciudad necesitamos ser sensibles a la parte social, a la parte económica, ¿verdad? Es decir, a la parte antropológica, a la idiosincrasia, a la historia de una ciudad. O sea, si nuestras obras arquitectónicas o las obras de desarrollo inmobiliario no se integran al contexto y al entorno, es decir, se convierten en un insulto para la zona donde están ubicadas. O sea, tiene que haber un gran esfuerzo por integrarse a ese contexto. Es decir,
tiene que haber un balance entre el medio construido y el medio natural, principalmente con el medio natural, respetando la naturaleza alrededor. Con tristeza vemos que las ciudades crecen en todas direcciones, es decir, y salpicadas de edificios por todos lados, pero sin ninguna estructura, sin ninguna integración. La estructura de vialidad no coincide con la estructura de usos del suelo, con la estructura de comercio y servicios, con la estructura de espacios abiertos, etc. Entonces, hay que repensar la ciudad. ¿Qué tipo de ciudad queremos para el futuro? Y trabajemos en consecuencia. Y tenemos que trabajar de manera holística juntos, arquitectos, ingenieros, desarrolladores inmobiliarios, especialistas en bienes raíces, es decir, y aquellos que toman las decisiones a nivel municipal, estatal, porque si no trabajamos todos unidos, lo único que hay es una subutilización del espacio y estamos haciendo ciudades cada vez más ineficientes y eso nos perjudica a todos como sociedad. Entonces, la tecnología nos puede ayudar mucho y la gerencia de proyectos, definitivamente, la gerencia de proyectos es básica para un buen proyecto, para ser eficiente en un análisis costo-beneficio. Si tú tienes una gerencia de proyectos que realmente cumple con su responsabilidad, pues los tiempos y los costos se te bajan considerablemente y puedes dar mejores opciones porque se corrigen todas las anomalías. O sea, no hay duda de eso, pero yo sí quiero hacer notar que cuidado con la tecnología per se. Tenemos que tener una visión más integral en donde veamos la ciudad también en términos estéticos. Los arquitectos estamos preparados para hacer las ciudades más bellas y no cada vez más horribles y haciendo nuestros propios monumentos, levantando nuestro ego, no. Tiene que ser integrado entre todos, entonces, y respetando el patrimonio existente y no destruyéndolo para construir otras cosas que a veces son peores que las que existían ahí. Entonces, hay que trabajar mucho en esta materia. Muchísimas gracias. Y lo conecto un poco con el comentario que nos hizo Viviana Carrera, ¿no? Nos dice algo muy importante: evolucionar y responder a las diversas situaciones. Y solamente podemos responder a estas situaciones si tomamos pues una mirada holística, si tomamos las partes social, ambiental, cultural, humana, de sentimientos, de ingeniería, técnicas. Si podemos conjuntar todos esos diferentes elementos, pues podemos crear las sociedades o las ciudades que nos comenta arquitecto José Luis. Ahora me gustaría pasar con el arquitecto Alfredo Manuel para que, un poco cambiando la pregunta, ¿cuál ha sido su experiencia en términos de dirección de proyectos? ¿Cuáles han sido esos beneficios que le ha dejado este tipo de forma organizacional a los proyectos inmobiliarios en los que usted ha trabajado, arquitecto Alfredo? Yo diría que eso, fusionándolo un poco con la anterior pregunta que José Luis muy acertadamente respondía, yo creo que no debemos dejar de pensar global. Es decir, aquella famosa expresión local, sí, pensar global desde lo local. Es decir, no desechar bajo ninguna circunstancia los valores locales, el entorno, el contexto, y capitalizar la experiencia de la gerencia moderna con lo internacional, con esa visión global, ¿no? En ese sentido, creo que deberíamos profundizar un poco más. No me estoy enfocando hacia mi propia experiencia, sino mi visión de cómo puedo mirar un poco a futuro todo este nuevo escenario. Es decir, la gerencia moderna requiere un mayor grado de conocimientos especializados en ciertas áreas que son esenciales a la hora de impactar con un proyecto. Aprovechar los nuevos desarrollos de mercado, la agricultura, la educación, entender un poco más los complejos residenciales, los centros comerciales, cómo interactúan con ese ciudadano y con esa ciudad, como decía José Luis, ya que cada cosa que se haga, cada obra material es una contribución bien o mal para el bienestar de los ciudadanos y de la ciudad misma, ¿cierto?
Entonces, también he hablado un poco, José Luis, otra vez un poco, pero de la tecnología enfocada hacia la gerencia moderna y los cuidados que él alerta sobre el uso de esto, ¿no? Yo creo que las innovaciones que son parte del desarrollo tecnológico deben ser parte vital de la gerencia de cualquier proyecto, es decir, energías alternativas, la sustentabilidad, ojo, que es un elemento fundamental porque el sector inmobiliario es muy frágil ante ese tema, ¿no? Sabemos el impacto de la construcción en la contaminación. Entonces, prácticas o las mejores prácticas en materia de sostenibilidad en los proyectos inmobiliarios, creo que trae consigo elementos que nos tienen que poner a reflexionar. Si los actores del sector inmobiliario no comprenden estas nuevas palancas del valor, por supuesto nos enfrentaremos a una enorme ventaja competitiva. Y en eso creo que debíamos los inmobiliarios ser aliados de los gobiernos. Claro. No para hacerle coro a las políticas gubernamentales per se, no. Yo creo que para ayudar a planificar mejor las ciudades, a impactarlas positivamente. En ese sentido, tendríamos que vendernos como aliados de los gobiernos locales y los gobiernos nacionales, ¿cierto? Los promotores urbanísticos tenemos que establecer una relación más estrecha en ese sentido, pero también tenemos que mejorar la forma de estructurar los proyectos desde ya. Yo creo que es una práctica que tenemos que implementar de inmediato. Ok, muchísimas gracias, arquitecto. Adela, un poco siguiendo, arquitecta Adela, un poco siguiendo con la narrativa que nos menciona el arquitecto Alfredo, de hacia dónde vamos, ¿cómo visualizas el futuro del sector inmobiliario? ¿Hacia dónde deberíamos de ir? ¿Cuál es tu opinión al respecto? Es una pregunta que, bueno, requiere de una gran reflexión y creo que un poco de lo que hemos hablado se ha desarrollado en ciertos niveles de la discusión que tienen que ver con un sector socioeconómico, ¿no? Y ese sector socioeconómico podríamos decir que por lo menos en México engloba quizá el 1% de la población. Tenemos que empezar a hacer objetivos que nos incluyan pues al 100%, ¿no? Una de las luchas que vemos ahora es precisamente por todo esto que estos últimos 3 años, y no me quiero referir nada más a la pandemia, pero sí los efectos de la pandemia, la guerra, las crisis migratorias que estamos viviendo, Bien, claro. han denunciado, ¿no? Las distancias socioeconómicas, el derecho a la ciudad, como hablaba el arquitecto José Luis Cortés también hace un momento, ¿no? El derecho al espacio público, el derecho al disfrute. Estas distancias que tenemos los diferentes núcleos de la sociedad, yo creo que es una de las metas de la arquitectura, de los arquitectos que somos urbanistas y los urbanistas que son arquitectos, de buscar cómo tener en nuestro día a día, ¿no? Este objetivo bien claro, el de la igualdad, el de la equidad, la diversidad, ¿no? Entender la diversidad para la cual estamos trabajando todos los días. En mi práctica, por ejemplo, una de las cosas que hemos detectado que es menos atendida es la calidad de vida que tienen los trabajadores de la construcción. Algo que desde un Gantt, ¿no? No podemos a veces ubicar, pero por eso seguimos siendo tan importantes las personas, ¿no? La visión humana de las cosas. Por eso no se hace todavía con Deep Learning una programación de obra, porque está ese factor humano tan importante. Entonces yo creo que a dónde vamos
es algo que debemos definir cada uno desde su trinchera y tendríamos que ir hacia un futuro más igualitario. Muchísimas gracias, arquitecta. Ay, perdón, es que una disculpa, es que ya, perdóname. Arquitecto Jaime Padilla, un poco en relación a esta pregunta, imaginemos que tuviéramos a la alcaldesa de Bogotá aquí en esta reunión y le preguntara hacia dónde tendríamos que ir en este sector inmobiliario, qué tendríamos que mejorar en Bogotá. ¿Usted qué le compartiría a la alcaldesa? Bueno, hay algo que es fundamental en el ser humano, es su vivienda. Pero la vivienda es un espacio cada vez más limitado por todas estas fuerzas económicas. Pero qué importante el espacio público, qué importante ese espacio donde tienen contacto las diversas personas al aire libre en distintas funciones. Cada vez nuestras unidades de vivienda siguen siendo más pequeñas en todos los niveles, desde nivel alto hasta nivel bajo. Pero me volcaría sobre resaltar la importancia del espacio público, de los espacios verdes, de los espacios de interacción de la comunidad en áreas libres, aprovechando cada uno de los distintos sitios naturales que tenemos dentro de nuestras ciudades. Esto es muy importante y es un trabajo muy de la mano con el gobierno porque es espacio público. He tenido la oportunidad de intervenir espacio público y lo que les subrayaría a la alcaldesa de Bogotá, al alcalde de cualquier ciudad del mundo, que la inversión en espacio público es mínima en comparación al impacto que genera en toda la comunidad. Muchísimas gracias, arquitecto. Ojalá estuviera aquí la alcaldesa para que lo pudiera escuchar estas buenas recomendaciones. Y la misma pregunta me gustaría hacerle un poco a José Luis, pero ahora si tuviéramos pues a la jefa de gobierno aquí en la Ciudad de México, ¿cuáles serían esas recomendaciones que usted le propondría para mejorar, pues al final de cuentas, la calidad de vida de nuestra sociedad a través del sector inmobiliario? Muy bien. Bueno, antes de dar mis recomendaciones a la alcaldesa de la ciudad, me gustaría decir que ciertamente yo creo que los grandes proyectos de desarrollo inmobiliario tienen que tener como premisa básica el que todo mundo tiene que ganar. O sea, no estamos en contra de que los desarrolladores inmobiliarios tengan una utilidad, y por eso arriesgan su capital y deben de tener una utilidad. Pero así como gana el desarrollador inmobiliario, tiene que ganar la ciudad, tienen que ganar los usuarios, tienen que ganar todos los que intervienen en los procesos de construcción de esos desarrollos inmobiliarios. Entonces, muchas veces el balance entre esas utilidades no es correcto y entonces se quedan, sin contemplar la importancia del modelo ganar-ganar. Todos tenemos que ganar, ¿no? Es decir, ¿por qué? Porque el fin básico del mejoramiento de un desarrollo inmobiliario es elevar la calidad de vida de los habitantes, hacer las ciudades más humanas, elevar el índice de felicidad de los que las viven, ¿no? Si hacemos vivienda, elevar el índice de felicidad de los que habitan esas viviendas. Si hacemos oficinas, elevar el índice de productividad de los que trabajan allí o en las fábricas, etc. Entonces, eso lo tenemos que considerar como premisa básica para los desarrolladores inmobiliarios. Y yo creo que sí necesitamos a los desarrolladores inmobiliarios, pero necesitamos desarrolladores inmobiliarios que tengan esa filosofía, esa generosidad para con la ciudad, que quieran su ciudad, que amen su ciudad y que digan, con lo que yo voy a hacer, voy a mejorar mi barrio, mi colonia y mi ciudad. Entonces, si todos tuvieran esa filosofía y pensar en las obras de mitigación que se requieren afuera, a veces vemos desarrollos inmobiliarios en que las banquetas afuera de sus desarrolladores las olvidan y no tienen alumbrado público y no tienen calles pavimentadas, nada más es del terreno hacia adentro. Y todo lo exterior se les olvidó. Eso no es hacer un buen desarrollo inmobiliario. Tiene uno que pensar de manera integral. Bien, ahora,
para la alcaldesa, yo creo que lo más importante es cómo coadyuvar con todas las fuerzas vivas que construyen una ciudad, ¿verdad? Es decir, y analizar desde el tema jurídico. O sea, hay muchos aspectos que no están resueltos. Normas y reglamentos. Algunas están rezagadas en más de 50 años. O sea, muchas veces quien quiere construir, ¿verdad? No puede porque no tiene claridad de cuáles son las normas y reglamentos. Es decir, los permisos de construcción se llevan una eternidad. Es decir, la tramitología es un dolor de cabeza. O sea, esa es una manera tangible que no cuesta y que puede ayudar a ser más eficiente la ciudad. Yo creo que hay muchas acciones intangibles que se generan. Segundo, trabajar mucho en generar el sentido de pertenencia. Trabajar mucho desde las escuelas primarias con los niños, de querer su ciudad, de querer su barrio, de querer su colonia. El sentido de pertenencia es algo básico y desgraciadamente mucha gente que llega del campo a la ciudad en estos procesos de migración, de urbanización que hemos tenido en las últimas décadas, la gente que llega no quiere la ciudad porque no la conoce. Entonces hay que facilitar esa incorporación a la ciudad. Y eso es una labor de gobierno, pero hay que entenderla. Es decir, fomentar el sentido de pertenencia, de querer la ciudad. Y eso es básico. Tercero, yo creo que cosas que no son de gran costo, pero que son muy importantes, mantener la ciudad limpia. Una ciudad limpia estimula a todos, porque el espacio público es la extensión de nuestras casas. Y eso es básico y a veces se nos olvida. Y hay barrios que están realmente en una situación muy deplorable, ¿verdad? No tienen banquetas, no tienen alumbrado público, las calles no están pavimentadas, etc. Para lo cual hay que hacer un análisis muy profundo también del tema de tenencia de la tierra. ¿Cómo incorporas a la ciudad todas las viviendas que no están jurídicamente bien legalizadas? Entonces, hay que trabajar mucho en la incorporación de propiedades que no están dentro de la legalidad, pero se necesita un esfuerzo fuerte y medirlo, monitorearlo, es decir, colonia por colonia, barrio por barrio, calle por calle. O sea, hay muchas acciones que yo le recomendaría a nuestra jefa de gobierno para dignificar la ciudad, hacer la ciudad más bella y que todos seamos más felices y podamos colaborar y lograr las sinergias y llegar a hacer convenios de alianzas con los desarrolladores, con los gremios de profesionales, o sea, motivar, estimular para que todos trabajemos en conjunto, es decir, de manera holística. Y le corresponde a la ciudad llevar la rectoría del Estado en lograr incorporar a todos en el trabajo común. Me encantó muchísimamente la respuesta que nos da, especialmente en el inicio, cuando decía un win-win situation, ¿no? Como que todos ganar, no solamente que gane pues el inversionista, sino que se tome en cuenta al usuario, las comunidades afectadas, al gobierno, a muchos stakeholders que tenemos en este tipo pues de proyectos y que al final terminan siendo pues nuestras viviendas. Y ahora, siguiendo con esta conversación, me gustaría ahora pasar con el arquitecto Alfredo. En el tema, me pongo a pensar en esta situación de todos ganar, pero para eso se requiere una ética profesional, se quiere una responsabilidad afectiva, una filosofía que nos estemos enfocados a la creación de valor en el mediano y en el largo plazo. Arquitecto, ¿nos podrías explicar la importancia que tiene la ética profesional en este sector tan importante, por favor? Yo creo que has tocado uno de los elementos más transversales al ejercicio inmobiliario y en realidad hacia todos los prácticas del ejercicio profesional de cualquier disciplina, ¿no? Pero en este caso, en virtud de la característica propia de este oficio, y la ética nos debe llevar a rebasar los mínimos y los más elementales principios que rigen el sector inmobiliario. Es decir, ética desde el tratamiento adecuado a los trabajadores en su remuneración, en su formación, en su capacitación, en hacer mejor cada día
lo que saben hacer. Ética en el arquitecto que plasma en su proyecto los mejores principios y las mejores prácticas profesionales, respetando el territorio, respetando la materialidad, respetando lo local, respetando la arquitectura del lugar. Ética desde la perspectiva en que hacemos ciudad, desde el simple objeto arquitectónico hacia todo ese conjunto de bienes públicos de que hablaban ahorita mis antecesores, el espacio público, los andenes o banquetas, la dotación urbana, ética incluso desde ese enfoque donde muchos le apostamos a que el atractivo van a seguir siendo las grandes ciudades. Y creo que debemos ocuparnos de mirar un poco hacia un costado, ¿no? Esas ciudades intermedias que también demandan, digamos, mejor promoción, que quizás ofrecen mejor calidad espacial, ambiental, ética desde lo sostenible, ¿no? Respetar esos recursos que las generaciones futuras necesitan que les respetemos, que les garanticemos. No irse al extremo en la ambición de utilidades. En eso se necesita cierta razonabilidad. Ética desde el sector que explota en exceso la especulación del precio del suelo urbano, que hace negocio con el volteo de tierra permanentemente, ¿no? Y va de alguna manera recortando esa frontera rural, esa frontera agrícola, con la ambición de convertir suelo rural en suelo urbano. En fin, creo que la ética es el elemento vital que mueve la honorabilidad de este negocio. Muchísimas gracias, arquitecto. Ahora pasaré con el arquitecto Jaime Pinilla. ¿Cuál es el rol de la ética profesional? Y no solamente de la ética profesional, sino cuáles son esos valores que necesitamos en este sector para desarrollar pues un sector inmobiliario mucho más efectivo. ¿Cuál sería esos valores que nos quisiera transmitir? Bueno, Marcos, tú citaste el libro, el Manual para la Gerencia de Proyectos Inmobiliarios que lanzamos el año pasado, gracias al respaldo y colaboración de la Sociedad Colombiana de Arquitectos, y el cual el prólogo es del arquitecto Alfredo Reyes. Claro. Tiene una imagen en la cual todo el conocimiento, todas las habilidades duras, si no parten de principios y valores, no tiene sentido estar desarrollando ninguna actividad. Y el valor que considero que fortalece todos los principios es la verdad. La verdad, saberla decir en el momento y en la forma correcta. Los que desarrollamos proyectos tenemos momentos de ganancias, de pérdidas, de momentos muy difíciles, pero siempre hay que poner la verdad sobre la mesa, de manera correcta, de manera equilibrada, y considero que mientras recorramos ese camino, seremos capaces de desarrollar proyectos inmobiliarios en Latinoamérica o en cualquier parte del mundo con la frente en alto. Me encanta esta parte que hablamos de transparencia, no solamente de transmitir cómo va progresando el proyecto en su parte positiva, sino también en la parte negativa, y que necesitamos esa cultura organizacional que nos permita absorber pues las malas noticias que llevamos en los proyectos. Me hace recordar un poco a mi experiencia cuando trabajaba en Inglaterra, uno de los megaproyectos más importantes de un tren de alta velocidad. Se fue el director de este megaproyecto y nos decía que llevaba el 95% o sea, estaba completo el 95%. Cuando llegó su sucesor, pues nos dice la verdad y nos dice que solamente teníamos el 60% completado. Entonces,
pues se vivió engañado a toda la organización de cómo íbamos en ese megaproyecto. Entonces, pues es un balde de agua fría cuando recibes estas noticias, pues no tan profesionales. Y ahora me gustaría un poco cambiar radicalmente el tema y ir con Adela, con la arquitecta Adela. Otro tema vital, súper importante, es el rol de la mujer que tenemos en este sector. Me gustaría que nos compartieras, pues eres la única aquí mujer que nos está compartiendo, entonces ahora sí que me gustaría que nos dijeras en qué debemos de mejorar nosotros como sociedad, qué hemos hecho mal, hacia dónde tenemos que ir para tener el rol de la mujer mucho más presente en este sector tan importante. Adela, por favor. Muchas gracias, Marcos. Qué pregunta tan interesante. Yo creo que, pues, una de esos objetivos que mencionaba hace un momento, de la igualdad, de la integración de diferentes grupos de la sociedad, también requiere de cierto ejercicio introspectivo, ¿no? En el que, por ejemplo, yo no voy a decir o a señalar a otras mujeres, ¿no? Voy a hablar digamos, de mi propia experiencia, donde hablamos del machismo y criticamos tanto al machismo y a veces no hacemos ese trabajo personal, ¿no? Donde decimos, yo también traigo esa cultura, ¿no? O sea, yo también crecí y también me cuesta de pronto reconocer, ¿no? Una mujer que yo admiro mucho, que trabajó con nosotros muchos años aquí en la oficina y que me acuerdo al principio, yo reconocía mucho su potencial, pero tenía todos estos gimmicks, ¿no? Estos gestos de traer, por ejemplo, todo un acuar muy femenino, muy, a lo mejor, una pluma rosita, no sé. Y esas cosas, o la voz muy aguda, y ella pequeña, ¿no? De pronto era difícil entender la fuerza de sus ideas. Entonces, para mí fue un trabajo, yo creo que antes todavía de haber fundado esta empresa, de enfocarme en las ideas, ¿no? Enfocarme en la fuerza que puede tener la propuesta de alguien y no la voz con la que la dice. Y no va nada más para un tema de género, ¿no? También podemos identificar que en un país tan clasista como el nuestro, también nos es difícil de pronto deshacernos de ese bias, ¿no? De esas tendencias. Entonces, yo invitaría a todos que hagamos una autoevaluación, ¿no? Una reflexión de cómo ciertas apariencias o ciertos gestos nos hacen tener inclinaciones ideológicas o tener críticas ya que podríamos llamar incluso prejuicios, y que eso es nuestro obstáculo para la diversidad e inclusión. Ahora, ¿para qué incluirnos todos? Me gusta mucho ese dicho que dice que dos cabezas piensan mejor que una. Ahora imagínense, si, por ejemplo, mujeres somos el 51% de la población mexicana, si el 93% de la ciudadanía mexicana tiene un ingreso realmente muy bajo, pues, ¿qué tal que hiciéramos una inclusión de todos estos grupos, ¿no? O sea, de quitarnos estos prejuicios, de quitarnos este machismo y este clasismo y todos los ismos que podríamos tener para clasificar a las personas. Yo creo que seríamos un mucho mejor país, seríamos una mucho mejor Latinoamérica. Me encantó tu respuesta nos ubicas un poco donde deberíamos de ir, donde estamos y cómo debemos ir mejorando, especialmente con estas nuevas generaciones que nos debemos pues de meter en la cabeza que un desarrollo sostenible pues tiene que ser pues en conjunto, ¿no?
Entonces necesitamos esa inclusión de la mujer. Me gustaría ir con el arquitecto José Luis Cortés, porque ha tenido pues una experiencia, pues ha sido pues presidente de la Federación de Colegio de Arquitectos, en donde ha visto pues pasar a muchísimos arquitectos y a muchísimas arquitectas. Me gustaría que nos compartiera un poco ese rol tan importante que debemos de fomentar en nuestras sociedades como el rol de la mujer. Gracias, gracias. Bueno, mira, a mí me ha tocado el privilegio de estar en el mundo académico como director de escuela de arquitectura y te puedo decir que hoy en día en las escuelas de arquitectura hay más mujeres que hombres y muchas mujeres muy talentosas, Sí. más talentosas que los hombres. Yo he tenido mujeres con las cuales he trabajado que las admiro y las respeto y les he aprendido mucho y en ese sentido para mí es ya un hecho que la mujer cada día avanza más en la presencia de nuestra sociedad y lo hace muy bien. O sea, creo yo que las mujeres por sí mismas están evolucionando con una velocidad impresionante en el aprendizaje de muchas cosas y que y aquellas que quieren triunfar lo logran. Tengo muchas amigas que son grandes personajes en el mundo de la arquitectura, del desarrollo inmobiliario, de la ingeniería, de todo, o sea, no, de la política. Y creo yo que es un tema del cual todos estamos conscientes y creo que tenemos que luchar para que la presencia de la mujer sea igual que la presencia del hombre. Ahora, me tocó, te digo, en el mundo académico, en el mundo profesional, bueno, a nivel del Colegio de Arquitectos de la Ciudad de México, que fui presidente, hay grandes mujeres han pasado por el colegio y tienen un rol muy importante en muchas de las actividades que desarrolla el colegio. Lo mismo a nivel nacional. Yo podría decir que la mitad de las presidentas de los 78 colegios de arquitectos de la República son mujeres y hacen y desarrollan su papel muy bien. Y a nivel internacional, como presidente de la Unión Internacional de Arquitectos, pues lo mismo, son 115 países y también casi 50% de los países tienen una participación muy intensa de las mujeres. De manera que creo que en ese sentido, en el campo de la arquitectura, respetamos y admiramos a las mujeres igual que a los hombres. Yo en lo personal no veo conflicto. Es decir, es aquel que se va esmerando, sea hombre o mujer, y que entiende que una vez que tiene un título profesional se tiene que seguir capacitando y tiene que tener más herramientas, más destrezas, más habilidades para ser competitivo y poder tener mejores posiciones, pues todo está abierto para que lo pueda lograr. Y en ese sentido, pues no me queda más que estimular a las mujeres a seguirse formando cada vez más para poder ayudar más a la sociedad, pero el reconocimiento es pleno. Muchísimas gracias. Arquitecto Alfredo Manuel, me gustaría que nos platicara ahí una pregunta que tenemos en el chat de Sergio Martínez, de qué opinan de los desarrollos inmobiliarios que se están llevando pues en la Ciudad de México. Hay actualmente uno específicamente en la alcaldía de Miguel Hidalgo que le están llamando el Nuevo Polanco, pero en general me gustaría que nos diera esa visibilidad de qué opina de estos desarrollos inmobiliarios que tenemos en la Ciudad de México. Yo creo que, bueno, conocí Polanco hace muchos años, pero no conozco el proyecto reciente. Pero la globalización casi que homogeneizó lamentablemente el mercado inmobiliario. O sea, uno hoy percibe y no ve grandes diferencias entre un centro comercial en Bogotá, en Ciudad de México, en Singapur. Realmente las diferencias son muy pocas, ¿no? Porque creo que está enfocado en la internacionalización del negocio, la estandarización de los diseños. Las grandes multinacionales van copiando el formato corporativo
y los grandes capitales que migran de país en país buscando hacer negocios. Eso es un poco más de lo mismo, pero creo que la diferencia radicaría, no conozco el caso específico que están comentando en el chat, que lo llaman el mal llamado Nuevo Polanco, es que realmente los proyectos, y lo dice Adela, se humanicen, ¿no? Que tengan esa impronta, que son edificios que van a ser para personas, para trabajadores de distintos segmentos, para oficinistas, para comerciantes, para residentes. Pero hay una tendencia que no vamos a poder desconocer, ¿no? Es dónde ponen y cómo ponen la mira los inversores. La forma en que ellos reenfocan el uso del dinero, pues lo que creeríamos y de pronto lo hacemos un poco ingenuamente, es que estas crisis ayuden a producir cambios verdaderos en el sentido humano, en la razón que motiva a generar riqueza, ¿no? Entonces, vemos el caso, por ejemplo, de que cuando hay crisis, el capital se escasea de inmediato y surgen esos nuevos fondos no bancarios que ven en la actividad inmobiliaria un paso fundamental, digamos, alternativo a la valoración del riesgo, por ejemplo, la incertidumbre del arrendamiento. Creo que en ese sentido volvemos un poco a la ética, ¿no? Hay que reflexionar qué le estamos heredando a nuestros congéneres, qué le estamos heredando a nuestras ciudades. No me saldría por lo pronto de mirarlo desde esa perspectiva. Ok. Muchísimas gracias. Y ahora me gustaría ir a esta última ronda de preguntas y me gustaría pues finalizar. Primeramente me gustaría preguntar al arquitecto Jaime Pinilla, desde pues su experiencia, ¿no? Escribiendo un libro en gerenciamiento de proyectos, ¿cuáles serían esos 3 tips que les quisiera otorgar a un project manager trabajando en el sector inmobiliario? ¿Cuáles serían esos 3 consejos que salen o que prenden un mito ahí en su libro que quisiera compartir? Bueno, yo creo que la telepatía existe. El mensaje mental que te estaba enviando era para permitirme compartir que de la mano con lo que dijo el arquitecto José Luis, siempre aprender. Todos los días de la vida aprender para aplicar el conocimiento. Que solo la unión de aprender y aplicar genera la experiencia. Estos 3 aspectos son fundamentales en la vida de todos y cada uno de nosotros, porque desafortunadamente, y me da mucho gusto escuchar tu formación, tu experiencia con doctorado en la aplicación de ese conocimiento. Cuando el conocimiento solo se adquiere y no se aplica, se acaba la experiencia. Y acabamos siendo unos repetidores de unos documentos, de unos libros que a mucho honor y gracias al apoyo de muchas personas en Colombia, el Manual para la Gerencia de Proyectos es una recopilación de fundamentos y buenas prácticas desde el aprendizaje del PMI, al cual le doy las gracias por mi crecimiento personal y profesional, a la aplicación de ese conocimiento y a la experiencia que he adquirido en más de 20 años como gerente de proyectos. No puede ser otra la invitación, porque considero, para terminar y si me lo permites, compartir esta filosofía de vida, que cuando se tiene claro el proyecto de vida, no se llega a donde se quiere, se llega a donde nunca se ha imaginado. Muchísimas gracias. La verdad es que muy conmovedor también el mensaje de seguir aprendiendo. A veces uno
cuando realiza un doctorado se va dando cuenta de que sabe muy poco, ¿no? Aunque estudie mucho, uno sabe muy poco. Entonces, toca seguir todos los días tratando de aprender nuevas filosofías, nuevos valores, nuevas metodologías para poder tener una mejor sociedad y tener, pues, cumplir con ese objetivo de vida que tenemos como profesionistas de la construcción. Muchísimas gracias, arquitecto Jaime. Ahora paso con la arquitecta Adela y me gustaría, imagínate que estás enfrente de tu yo cuando tenías 22 años. Eh, Ahora que eres una mujer empoderada, emprendedora, directora de una organización, ¿cuáles serían esos 3 consejos que tú le darías a tu yo interior y que pudieras compartir con estas otras mujeres que tenemos y hombres en este auditorio? Me cuesta tanto, Marcos, ¿eh? ¿No? Los 22 años fue ayer. Oye, quiero decirles a todos los participantes de este foro que, bueno, yo he leído todos los comentarios y agradezco mucho las reflexiones que se dejan aquí. Por supuesto, no nos da tiempo de atenderlas todas, pero bueno, yo creo que lo tomo en cuenta para este cierre con esta reflexión tan profunda, ¿no? Para mí es importante pensar en que no podemos dar por hecho las cosas, ¿no? Eso que decías ahorita de estudiar y estudiar y pues uno va adquiriendo conocimiento, ¿cómo no? ¿No? Sin embargo, no podemos dar las cosas por sentado. Y yo creo que en esta labor que tenemos todos de hacer project management siempre, en todo lo que hacemos, así hagamos gastronomía o hagamos logística o lo que sea que hagamos en la vida, pues tenemos que seguir una metodología, un plan, ¿no? Por más sencillo que sea. Yo creo que en esa parte, en mi formación, ¿no? En la parte temprana de mi carrera, busqué mucho de estas estructuras, ¿no? De estas guías para desarrollar mi trabajo. Y me gustó mucho una explicación que dio el arquitecto Frank Gehry sobre la sobreprotección. Justo de un comentario que estaba entre los comentarios del foro, donde hablaban de la falta de normatividad, ¿no? Y del abuso que se puede dar por la falta de normatividad. Frank Gehry explicaba que todo lo que es sobreprotegido se vuelve estúpido. No sé si fue exactamente la palabra, porque Frank Gehry tiene un lenguaje muy florido, pero lo sobreprotegido se entorpece, ¿no? Entonces, cuando hacemos demasiados procesos, cuando tratamos de llegar al control absoluto de las cosas, es una forma de hacer estúpido lo que estamos haciendo, ¿no? El quehacer, la función que tenemos en nuestra vida profesional. Si yo tuviera la oportunidad de comunicarme con mi yo de hace 19 años, le podría decir todavía con toda la noción de que me falta mucho por aprender, deja que las cosas sucedan, ¿no? Escuchemos más a la gente, dejemos más puertas abiertas para que todos puedan aportar al proceso. Y yo creo que esto también, en la reflexión que hacías de qué le podríamos decir a la jefa de gobierno o a cualquier mandatario, ¿no? Con quien pudiéramos tener contacto es, escuchen un poco más, ¿no? Es esta reflexión que yo creo que deberíamos de tener todos hacia afuera, pero también hacia adentro, ¿no? Y ese sería mi tercer consejo, de cuestionarnos. Es que vemos una estructura que hay que seguir, es que hay un producto que hay que hacer o tenemos una responsabilidad que hay que ejecutar. ¿Es esta la mejor versión del esfuerzo que yo estoy haciendo todos los días? ¿Ese es el camino que hay que seguir? Yo creo que el hacer esta pregunta todos los días cuando nos levantamos y salimos a hacer cualquier actividad es muy importante, ¿no? El de mantener nuestros valores y mantener nuestros objetivos bien claros todos los días.
Muchísimas gracias. Paso a los últimos 2 tips para cerrar pues esta gran sesión que hemos tenido el día de hoy. Muchísimas gracias a las personas que nos están comentando que les ha gustado el foro. Así que pasemos a los últimos 2 tips con el arquitecto Alfredo y después con el arquitecto José Luis. Arquitecto Alfredo, quisiera que le diera una recomendación a esas personas que se encuentran, digamos que en la parte de los 40, 50 años, que trabajan en el sector inmobiliario. ¿Cuál sería esa recomendación, esa sugerencia, ese tip que les quisiera compartir? Que están exactamente en un punto donde pues quizás son gerentes, están en ese punto de ser los change makers en sus organizaciones. ¿Qué nos quisiera compartir, arquitecto Alfredo? Primero que todo, aprovechar la pregunta sobre el rol de la mujer y extenderles un afectuoso y gigantesco abrazo y felicitación por la labor que hacen. Recientemente conocí en la ciudad de Cali a la mujer que impulsó Arquitecta, el voto femenino en Colombia. Y me pareció estupendo cuando me contaba su experiencia, cómo fue maltratada en su momento. Y decidimos desde ese momento enfocarnos a hacerle un reconocimiento público que se le hará próximamente. Mañana celebramos el Día del Arquitecto en Colombia y la arquitecta. Por tanto, reconocemos también el alto valor ético que representa la mujer y lo hace tan bien como lo hace el hombre, ¿no? Y José Luis decía, no me gusta diferenciar entre hombres y mujeres, creo que si se labran un camino merecido, van a tener el éxito y tendrán exactamente tanto reconocimiento como cualquier otro. Por tanto, no tiene limitación desde la perspectiva del ejercicio nuestro. Y bueno, felicitar también a todos los arquitectos de México, de Latinoamérica, a través de José Luis, por supuesto, universal, ¿no? Yo creo, y lo digo desde el desempeño hoy que tengo como director ejecutivo del Consejo Profesional Nacional de Arquitectura y sus profesiones auxiliares, que no puedo dejar de comprometerme en mirar el actuar ético como filosofía, de principio al fin, entre los 20, los 30, los 40, los 100, siempre creo que el actuar ético tiene que convertirse no solo en filosofía, sino en un modo de vida. 40, 50 o 30 no nos aleja de decirles que debemos fortalecer el trabajo en equipo, lo colaborativo, lo comunitario. Y aquellos cuarentones o cincuentones o sesentones, en los que me incluyo yo, por supuesto, creo que desarrollando la labor de gerentes inmobiliarios o PMI o cualquier enfoque de esta magnitud, debemos desempeñar un papel fundamental en la creación de un mejor entorno. Debemos ayudar a la sociedad a prepararse, a responder y en última instancia volver a imaginar un futuro sostenible y mejor. Muchísimas gracias, arquitecto, por sus palabras, por su reflexión, y me gustaría pues finalizar con el arquitecto José Luis Cortés. Y que muchas gracias, Marcos, muchas gracias. Bueno, primero que nada, decir que estoy muy contento de compartir este webinar con todos ustedes. Es un privilegio estar con gente inteligente. Y segundo, que yo creo que es importante elevar nuestra autoestima. Es el primer mensaje. Yo creo que tanto en Colombia como en México tenemos grandes profesionales en todas las disciplinas. Claro, en el campo de la arquitectura, que es la que más conozco, los mejores arquitectos de América. De manera que al elevar nuestra autoestima, tenemos que confiar en nosotros mismos que sí podemos ayudar a transformar nuestra ciudad, nuestro país, en nuestro mundo. Y aprovecho en ese sentido para felicitar a todos los amigos de Colombia y más que mañana es su día, a todos los arquitectos, muchas felicidades y manifestarles mi respeto y admiración porque es un gran país Colombia que admiro mucho y respeto.
y tengo muchos buenos amigos en Colombia. También en México lo adoro, estoy orgulloso de ser mexicano, de manera que a mis colegas mexicanos también mi admiración y respeto. Por otra parte, yo creo que tenemos que cambiar nuestra actitud. Nuestra mística de trabajo tiene que ser diferente después de todo lo que hemos vivido en los últimos años. Y tenemos que ser sensibles a entender cuáles son los retos, los desafíos, los paradigmas que vienen y prepararnos para ello, porque vienen épocas más difíciles todavía y pueden sorprendernos. Es decir, y en ese sentido, que no se nos olvide el tema del cambio climático, el que todos estamos expuestos y que tenemos que construir procurando menos emisiones tóxicas para no dañar al planeta. Además de ser ciudadanos de un país, somos ciudadanos del mundo y todos queremos tener un mejor planeta. De manera que pues ayudemos a proteger nuestras ciudades, nuestro territorio y nuestro mundo. Muchas gracias. Muchísimas gracias. La verdad es que he estado encantado de tener esta charla con ustedes cuatro, con profesionistas pues de valor, con esa experiencia. Hemos tocado diversos temas en esta charla: el rol de la mujer, el rol de la ética profesional, el rol de la tecnología. Le hemos mandado hasta recomendaciones a la alcaldesa de Bogotá, a la alcaldesa de la Ciudad de México, así que no nos ha faltado nada en esta charla de café, de amigos, de compañeros. Les mando un abrazo a todas las personas que se conectan desde Colombia, un abrazo a todos mis compañeros que se conectan en la Ciudad de México. Estamos encantados pues de transmitir estas experiencias a través del capítulo de México. Es un placer para mí pues el haber estado con ustedes y haber sido pues solamente un instrumento para que ustedes nos compartieran pues su rica experiencia profesional. Muchísimas gracias a los cuatro. Les mando un abrazo pues digital, un fuerte cariño y admiración de todo lo que han logrado en su carrera profesional. Soy el admirador de cada uno de ustedes y esperemos que lo podamos transmitir a estas generaciones que nos están escuchando el día de hoy, pues en estos dos países latinoamericanos. Muchísimas gracias a los cuatro. Muchas gracias. Gracias, Marco. Gracias a todos. Gracias. Marcos, Un muchísimas abrazo. gracias por haber moderado esta charla. Gracias, yo me siento muy honrada de haber contado con la participación de todos ustedes, entre tantos arquitectos con tanta experiencia, pero sobre todo algo que me gustó es que no se enfocaron solo a la parte inmobiliaria, sino que tocaron valores, tocaron la parte de la autoestima, tocaron cómo viene el futuro en esta parte de inmobiliaria. Y considero que eso es muy relevante porque eso nos hace sentir pues que ante todo somos seres humanos. Muchísimas gracias por compartir su experiencia y les quiero dar un reconocimiento a nombre del PMI Capítulo México. Si nos ayudas, por favor, Ángel. Este reconocimiento es para el ingeniero Jaime. Este reconocimiento es para el ingeniero Jaime Pinilla por haber participado como panelista. Muchísimas felicidades y gracias. Gracias a ti, María. Felicidades, Jaime. Felicidades, Jaime. Y este reconocimiento para Marcos González Fuentes. Felicitaciones, Marcos. Gracias por las Gracias, preguntas Marcos. que hiciste. Qué bueno. Gracias. Excelente moderador. Qué gusto conocerte. Adela, muchas felicidades por tu participación. Fuiste la única mujer, como bien dijeron los compañeros, y creo que eso es muy importante, el hecho de que haya mujeres en esta carrera, que por lo regular siempre vemos la mayor cantidad de hombres. Entonces, felicidades por ello. Un abrazo, Adela. Adela. Y este reconocimiento es para el arquitecto José Luis Cortés por su valiosa participación. Gracias. Gracias. Felicidades, José. Felicitaciones. Y ahora el reconocimiento es para el arquitecto Alfredo Reyes. Muchas felicidades y gracias por haber participado en este panel. Querido Infinito Alfredo, agradecimiento. Gracias. Felicidades, Alfredo. felicidades a todos los arquitectos colombianos mañana. Gracias. Gracias, José Que Luis. estén muy bien y Gracias. un gusto haber colaborado para organizar este panel. Con inmenso cariño, buenas noches a todos. Gracias a todos los asistentes y nos vemos en los siguientes eventos. Ángel tiene un mensaje para Sí. ustedes. Antes de que se vayan, me gustaría invitarlos, primero agradecerles su participación en este evento y invitarlos a sus próximas participaciones en los eventos que tenemos en el capítulo. Ellos los podrán consultar en la página del capítulo. Ahorita se las pongo ahí en el chat del evento.
Perfecto. Entonces, están cordialmente invitados a participar en todos los eventos en las comunidades como voluntarios y espero verlos por aquí próximamente. Mil gracias a todos los arquitectos presentes, a Marcos González por su moderación excelente y pues buenas noches y esperamos vernos pronto. Muy Gracias. buenas noches. Buenas a todos. noches, Un hasta fuerte luego. abrazo. Gracias, buenas noches. Hasta luego. A todos.